Le quiero preguntar al señor Manuel Adorni, ¿qué nos puede contar respecto de este default en el Club de París, que ya estaba previsible, aunque para que sea efectivo faltan 60 días? Pero ¿cómo se vincula eso con la destrucción y el cierre de comercios? Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches para todos. Bueno, efectivamente, hoy era el día, el primer día clave en este posible default con el Club de París. Hoy había que pagar 2.485 millones de dólares. Se esperaba algún comunicado, se esperaba alguna expresión oficial por parte del gobierno, no la hubo. Por supuesto que tampoco sorprendió. Y a partir de hoy corren 60 días para no caer en default. Bueno, vos sabés cómo es el kirchnerismo cuando no paga sus deudas, ¿no? Después alguien las paga y las paga mucho más caras de lo que efectivamente debieron costarnos, claro, ¿no? Nos pasó con un montón de ejemplos, desde YPF hasta lo que se te puede ocurrir, los mismos holdouts, llamados o mal llamados fondos buitres, en este acuerdo que firmó Axel Kicillof en el 2014. Y por supuesto, ¿qué es lo que piden? Bueno, un preacuerdo, una carta de intención con el Fondo Monetario. Ni siquiera podemos ofrecerles eso, Alfredo. Así que imagínate lo mal que estamos y lo mal que nos ve el mundo, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Bueno, a ver, esto de darle la espalda a la realidad es un clásico del kirchnerismo. Mira, salió un informe de la OCDE que te lo voy a simplemente a resumir en dónde está posicionado Argentina, porque el informe es muy largo. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que reúne a los 38 estados con, si se quiere, mayor PBI del mundo y reúne al 80% del PBI del mundo. O sea, sí, es muy representativo. Sí. Fíjate cómo ahí te hice un gráfico donde muestra cómo los países van a recuperar su nivel de actividad previo a la pandemia, que los agarre el coronavirus. Bueno, China y Turquía recuperaron todo lo perdido en el 2020, después viene Corea, Rusia, Estados Unidos, Japón y Alemania, que este año quedarán saldados. Me voy un poco más abajo, fíjate dónde queda Argentina. Argentina va a recuperar su nivel de actividad previo a la pandemia entrado el 2026. ¿Esto qué significa para que la gente lo entienda? Si previo a la pandemia vos producías 100 kilos de pan por día, sí, en el 2021 producías 90 kilos de pan por día. Y recién vas a volver a producir 100 kilos de pan por día en el 2026. O sea, casi en el final del próximo presidente de la nación, sea Alberto Fernández o no lo sea. Y lo que me preocupa de todo esto no solo es que nadie dice nada, sino que nadie piensa en lo que nos está pasando y nadie piensa en qué va a pasar después de la pandemia. Mira, yo hablé con muchos comerciantes y empresarios de todos los niveles, desde los que no tienen empleados hasta los que son grandes empresas, y te dicen: miedo a que se repita el 2020 que nos metieron en una cuarentena cavernícola eterna y que fundió a todo el mundo. Vos hoy decías, lo peor después de las muertes son los comercios cerrados. Yo te digo, bueno, la verdad es que lo peor después de los muertos es que el gobierno no esté haciendo nada para que los comercios que cierren vuelvan a la vida, ¿no? Seguro. El nivel de imprevisión que hay, no sabes la cantidad de gente que invirtió. Te doy un ejemplo pavo, en esas estufas para la vía pública, para que la gente se pueda sentar en el invierno afuera, en las calles, a consumir en los negocios gastronómicos, y ahora se los cierran los fines de semana, y vamos a ver cuánto tiempo más se los cerrarán. No se puede proyectar en la Argentina, y te repito, nadie piensa en el durantes, pero nadie piensa en el después. Vamos a estar sin recuperar la actividad previa a la pandemia hasta el 2026. Estamos preparados para eso, con 46% de pobres, con un conurbano con gente más pobre que no pobre, y con un 70% de pobreza infantil. Bueno, me parece que es momento, Alfredo, de ver qué vamos a hacer con esta Argentina. Es terrible el dato, Manuel. Te agradezco porque tenemos que saber todo lo que nos puede llegar a pasar. Yo le había prometido que Manuel Adorni iba a contar por qué la inflación se ha convertido prácticamente en el talón de Aquiles electoral del gobierno y qué puede pasar con el Plan Guzmán. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches para todos. A ver, recién yo te escuchaba comentar que Cristina está desesperada. Bueno, no se tiene que desesperar mucho cuando quienes la aconsejan son Kicillof y su hijo Máximo, y cuando hace años que hace desastres con la economía argentina, y cuando además hace poco dijo que en Argentina las leyes económicas no se cumplen. Así que yo, más que desesperarme, señora Cristina, me dedicaría a cambiar mis asesores y mis pensamientos económicos. Bueno, te cuento que hoy, a partir de hoy, aumenta el gas un 6% para la gente común y un 4% para las pymes. Y esto es precisamente el plan Cristina, ¿no?
¿no? Cristina dijo, este año, señores, no hay un solo aumento de tarifas que supere los 2 dígitos, en contra de lo que decía Guzmán. Guzmán decía, bueno, a mí el aumento de tarifas tiene que acompañarme a la inflación, si es 29, 29, y si es 50, 50, porque yo no puedo agarrar la maquinita para emitir más billetes para bancar las tarifas subsidiadas. Y lo cierto es que acá da la sensación que firmaron la paz de acá a las elecciones. Guzmán se encargará de seguir peleándose con el Club de París y el Fondo Monetario, y en tal caso Cristina Fernández de Kirchner y sus asesores de segunda línea se dedicarán a la economía doméstica. ¿Por qué el talón de Aquiles? Bueno, ya se decía que por aquellos años no, es la economía estúpido, y esta no va a ser la excepción. Digamos, la gente vota con el bolsillo, y la verdad que hoy lo que está pasando es que la economía no funciona, que la inflación se está desmadrando completamente. Y de hecho, Alfredo, vamos a llegar a las elecciones de septiembre. ¿Serán en septiembre las elecciones? Bueno, vamos a llegar a septiembre, según las proyecciones, con más inflación que como se ha llegado a las elecciones de 2019, en la misma época del año, ¿sí? Así que, claro que es el talón de Aquiles, primero porque saben que la gente decide con el bolsillo, lo cual es razonable, porque cuando no tenés un plato de comida es más que razonable que decidas con el bolsillo, pero además porque saben que la inflación se les está desmadrando y no la van a poder controlar. Por ahora, en la economía doméstica gana Cristina, las tarifas van a aumentar un 6% para la gente común, para las viviendas residenciales, y un 4% para las pymes. ¿Qué te va a pasar, Alfredo? Están alimentando la olla a presión, que estamos discutiendo cuándo va a reventar, si antes o después de las elecciones. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Y además le incorporo, Manuel, que lo que comentábamos el otro día con Florencia Donovan, por supuesto que el nivel del poder adquisitivo del salario generalmente es disparador de triunfos o derrotas electorales, y el salario, su poder de compra, por lo menos hasta ahora, se ha deteriorado muchísimo, producto de lo que acabas de contar, ¿no es cierto? Alfredo, ¿sabes lo que pasa? Mira, el populismo, ¿sabes qué miel, qué beneficio tiene a los oídos de la gente? Que te propone tener hoy lo que vos deberías tener en mucho tiempo, con mucho sacrificio, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Claro. Entonces, la verdad es que lo que venimos viendo es precisamente las fallas de ese populismo. Cada vez ganamos menos, cada vez vivimos más en la miseria, cada vez somos más pobres, y por supuesto cada vez tenemos menos acceso a los bienes, que ni siquiera nos podemos dar el lujo de vacunarnos para salvar nuestras vidas. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora sí, le quiero preguntar si puede desarrollar el tema a Manuel Adorni respecto de lo que hemos denominado las torpezas económicas de Santiago Cafiero, un elefante en un bazar. Son chistes de mal gusto, de humor negro de Santiago Cafiero, que hizo nada menos que en el Senado. Te escuchamos, Manuel. Buenas noches nuevamente. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Sí, a ver, más que torpezas, te cuento lo que me pasó a mí. Primero, cuando me pasaron los textuales, pensé que era una fake news, que era noticia falsa. Claro. Porque la verdad es que no podía creer la tamaña magnitud de la, ¿cómo decirlo?, de la barbazada que había dicho el jefe de gabinete de ministros. Y después me preocupé, porque si el jefe de gabinete de ministros de la Nación dijo lo que dijo, bueno, qué destino nos espera, ¿no? Ahí estamos viendo una de las sí, barbaridades. En ningún país del mundo hay inversiones porque se bajen los impuestos. Bueno, a ver, déjame explicar lo obvio, por Claro. más que quede mal, pero a ver, está claro que en la Argentina lo que se hace es atosigar, ahogar y fundir al sector privado con impuestos. Entonces, lo que hacen las empresas básicamente es buscar destinos donde lo que ganan no se los quede el Estado. Vos, para invertir, y esto no va solo para las empresas o para las multinacionales, sino que también va para vos o para mí, Alfredo, que queremos invertir algún peso en algún negocio. Solo lo invertís primero cuando te estás completamente seguro que los políticos de ese país o de ese lugar no te van a robar la inversión, cosa que acá no lo sabemos, porque de hecho tuvimos el intento de expropiación de Vicentín, ya olvidado, pero tuvimos el intento de expropiación de Vicentín por este gobierno. Y la otra razón para invertir es precisamente ganar plata. Digamos, Claro. La gente invierte para ganar dinero. A ver, Sí, esto sí, lo sí. tienen que entender. Este gobierno lo tiene que entender y Santiago Cafiero también lo tiene que entender. Entonces, si la presión impositiva está dentro de las más altas del mundo, evidentemente no se puede ganar dinero. Si no se puede ganar dinero, no se puede invertir. Si no se puede invertir, no se puede contratar. Y si no se puede contratar y no podés generar empleo, no vas a poder bajar la pobreza, porque, señor jefe de gabinete, le recuerdo que tiene un 46% de pobreza, y le recuerdo también que en el conurbano tiene más gente pobre que no pobre. Otra de las frases, ahí la tenemos en pantalla, Alfredo. Sí.
las inversiones van donde hay demanda, no donde bajan los impuestos. Bueno, escucho hasta risas en la cucaracha. La verdad es que ¿cuántas empresas se han ido del país? El kirchnerista que te dice, bueno, en todos los países las empresas se van del país, claro, pero en el resto de los países hay empresas que también vienen, invierten y generan empleo, ¿no? Cosa que en la Argentina solo se van, y hay infinidad de casos que en esta pandemia empresas que se han ido para no volver tal vez por mucho tiempo. Y de hecho tenés empresarios, hay empresarios, por ejemplo el señor Galperín, dueño de Mercado Libre, una empresa que vale 100.000 millones de dólares, que se va a vivir a Uruguay. Pero también pasa en el resto del mundo, digamos, hasta el propio Trump se mudó del estado de Nueva York al estado de Florida para pagar menos impuestos. Así que la verdad que lo que dijo escapa a cualquier tipo de lógica. También dijo la pandemia que tiene de rodillas al mundo. Bueno, en esta lógica de que la verdad es que nosotros hicimos las cosas bien y que en realidad lo que está mal es el mundo. Hay que explicarle al jefe de gabinete de ministros que la Argentina se hundió el doble, destrozó riquezas por el doble de lo que lo hizo el promedio del mundo. O sea, lo que hizo Argentina durante 2020 fue un fracaso, ni hablar si te cuento la parte sanitaria, la cantidad de muertos y los muertos que seguiremos contando, ¿no? Y la verdad es que lo último que te traje fue un dato que surgió del informe, que es precisamente el de inflación. Claro. No, la jefatura de gabinete de ministros informa que este año va a haber un 33% de inflación. Ahora, en un país serio, ¿a quién le creo? Al ministro de Economía, que te dice que este año vamos a tener un 29% de inflación y lo mantiene a rajatabla. A los privados que, consultados por el Banco Central de la República Argentina, le dijeron al Banco Central, y se lo dicen todos los meses, que la inflación va a estar cerca del 50%, o le creo al jefe de gabinete de ministros que me dice que la inflación va a ser el 33%. Claro. Vaya a saber Dios por qué. La verdad que fue, la verdad, de un nivel de inconsciencia lo que dijo